182. Esperando. Sí, como estos son gratis, el otro sí es pagado. En el otro somos
Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Las disculpas del caso, pues me estoy conectando hasta ahorita, pero tuve un pequeño inconveniente con mi computadora, que de hecho todavía... Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Mil disculpas para todos hoy, porque sé que desde las 7 de la noche están conectados y estaban esperando ahí, pero fíjense que le di una actualización a mi computadora y realmente no pensé que fuera a tardar tanto y por eso no he podido ingresar a mi máquina, pero me voy a conectar temporalmente aquí por el teléfono, ¿sí? En lo que termina de actualizarse mi computadora. No sé si me escuchan bien y si se mira bien, si no me dicen, ¿sí? Sí, Lick, sí se ve y se escucha bien. Sí. Bien, fíjense que se recuerdan que ayer y antier estábamos viendo el tema de los registros propiamente dichos, habíamos platicado allí del registro de la propiedad y de RENAP, que son de los dos que hemos hablado, que son, por así decirlo, un poco los que más afluencia de gente manejan, sobre todo por la cantidad de transacciones de bienes inmuebles que se realizan en nuestro país. Y el tema de RENAP, pues, como todos sabrán, cualquier tipo de anotación, certificación o que se dan a diario, pues es necesario inscribirlas allí. De hecho, en estos días, RENAP ha estado trabajando en horarios bastante prolongados y es con el propósito de lograr que las personas obtengan su DPI sobre todo para el tema del proceso de elecciones que es este domingo. Pues ahora vamos a hablar un poquito respecto a un registro que solo permita. Perdone, licenciado, disculpe. Fíjese que yo casi no le escucho nada, licenciado, disculpe la molestia. No sé qué será. Tengo todo el volumen, pero casi no le escucho, perdone. Ajá, ok. Sí, yo también ya tengo todo el volumen por acá. Sí se le escucha. Yo sí le escucho, Lick. Sí se le escucha, Lick. Usted sí se le escucha fuerte y claro, Lick. Ah, ok, gracias. Sí, vean, como les decía, inicialmente una disculpa, sobre todo porque pues por un problema técnico que me conecté hasta ahorita. Y otra de las cuestiones, yo tengo muy claro el horario que es de clases, que es de 19 a 20 horas, ¿sí? Y entiendo muy bien, entiendo perfectamente que después de las 20 horas algunos podrán tener algunas ya actividades programadas. Si usted tiene alguna actividad ya programada después de las 20 horas, algún curso o algo que tenga que hacer, de verdad no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema en que usted se desconecte, ¿sí? De verdad. Entonces, esto al final de cuentas es eminentemente voluntario. Y sí, las disculpas también porque sé que a veces me extiendo un poquito y me paso después de las 8, ¿sí? Pero es solo para que quede claro que esto por un tema técnico que me estoy conectando hasta ahorita. De hecho, la máquina ni siquiera ha terminado de actualizarse, ¿sí? Pues les decía, vamos a hablar un poco del registro de información catastral, el famoso RIC. El famoso RIC que fue creado mediante un decreto, que es el decreto ley 41-2005 del Congreso de la República. Pues básicamente la función del RIC, el registro de información catastral, es la autoridad responsable de establecer Les decía que el RIC pues básicamente es la autoridad responsable de establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, orientado a la certeza de la seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra. Esta es una entidad que funciona acá en la ciudad de Guatemala. Tiene algunas oficinas en algunos departamentos y tiene algunos convenios de colaboración con algunas municipalidades en cuanto al trabajo registral que realizan.
Sin embargo, su sede central pues está aquí en la ciudad de Guatemala. Pues no me permiten, déjenme ver una cuestión por acá. El antecedente de este registro lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala, y también lo vamos a encontrar regulado alguna parte en lo que es los acuerdos de paz. Sobre todo porque dentro de esos acuerdos de paz del año de 1996 se empezó a hablar sobre la mejora en ciertos aspectos socioeconómicos y sobre todo de la situación agraria. Recordemos de que con los primeros acuerdos de paz se puso fin a una guerra interna que sufrió Guatemala por alrededor de 36 años más o menos aproximadamente, en la cual hubo muchas personas que tuvieron que salir del país. Y la idea era que estas personas iban a ser repatriadas, iban a regresar al país, pero la gran disyuntiva era dónde los buscamos, dónde los ponemos. Entonces, parte de lo que se negoció dentro de los acuerdos de paz era eso precisamente. Hablar sobre estos aspectos socioeconómicos y sobre todo la situación agraria. Y lo que se solicitaba allí pues era la emisión de leyes, creación de instituciones que coadyuvaran al cumplimiento de los deberes que tiene el Estado en cuanto a la seguridad registral, a la certeza jurídica de los actos y en particular a la justicia agraria y tenencia de la tierra como parte del proyecto de desarrollo sostenible que se quiso pactar o se quiso proyectar para el país con esa firma de los acuerdos de paz. Si se recuerdan ustedes, RENAP también tuvo su origen en parte de los acuerdos de paz. ¿Sí? Entonces vemos la importancia y lo trascendental de los acuerdos de paz porque allí el Estado se comprometió a una serie de obligaciones que algunas se habrán podido cumplir, algunas no. Podeme un minuto. ¿Qué decreto fue, licenciado? Perdón, 41/2005. Ajá, sí, ahorita le voy a dar el número de decreto 41/2005 del Congreso de la República. Ese es el acuerdo, es el decreto ley mediante el cual se creó. Podeme un minuto.
ya estoy por acá. Mil disculpas, es que tenía que cambiar de aparato de donde estaba transmitiendo. Solo la presentación, tengo un pequeño problema ahí para poder compartírselas, ¿sí? Las disculpas, pero miren que a veces me atropella a mí también la tecnología, pero yo igual se la voy a hacer llegar a Cindy para que se las comparta. Pues les decía de que vemos básicamente que tanto RENAP como RIC tienen su origen no solo en obligaciones que tiene el Estado de cumplir respecto a la población, sino que nacen de esa firma de los acuerdos de paz, y principalmente por el tema, sobre todo, de la tenencia de la tierra, que ese ha sido un problema histórico para nuestro país, y lo sigue siendo, lo ha sido y lo seguirá siendo mientras no exista una ley o una reforma agraria que venga a estructurar de mejor forma esta situación. Parte del antecedente histórico que vamos a encontrar nosotros del RIC también, pues ha de reconocerse mucho el trabajo que históricamente hizo una de las instituciones públicas bastante antiguas, como lo es el Instituto Geográfico Nacional, que antes de que existiera el RIC, antes del 2005, era la institución que se encargaba de realizar lo que son el catastro y el mapeo de lo que es el territorio guatemalteco, ¿sí? Entonces ese digamos que es como que el origen o la génesis del RIC, el Instituto Geográfico Nacional, que era el que cumplía esa función. Sin embargo, pues luego de la firma de los acuerdos de paz, como les decía, surge esa necesidad de contar con una institución más ad hoc o más especializada en el tema. No es que el trabajo que realizara este instituto fuera malo, sino que la idea era fortalecerlo y crear una institución, básicamente lo mismo, así como se hizo con RENAP, ¿sí? Y ya lo del registro civil, pues eso era algo que ya existía a nivel de las municipalidades. Sin embargo, la idea era fortalecerlo y dotarlo de mayor seguridad y de mayor certeza jurídica, ¿sí? Por eso es que vienen y crean lo que es el registro de información catastral. ¿Cómo está organizado? ¿Cuál es la organización o la estructura orgánica de este registro? Pues el registro es una entidad eminentemente autónoma y de servicio que está estructurada y organizado así. Está conformado primero por un consejo directivo, ¿sí? Muy similar a lo que tiene RENAP. ¿Se recuerdan que en RENAP había un consejo, el Consejo del Registro Nacional de las Personas? Y también, al igual que RENAP, también el Consejo del Registro de Información Catastral está formado por 7 personas, ¿sí? 7 personas que están divididas así. El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es quien lo preside. El registrador general de la propiedad, es decir, de la zona central. El director del Instituto Geográfico Nacional, que era la institución que les comentaba yo que anteriormente fungía o hacía las funciones que realizaba el RIC. Un delegado de la Asociación Nacional de Municipalidades, la ANAM. Un delegado del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Un delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala y un delegado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Vemos entonces la importancia que tiene ese consejo directivo del RIC y la forma en la que cómo está conformado, que les decía yo, son 7 miembros por los que está conformado, ¿sí? Muy similar a la estructura y a la organización que tiene RENAP. En cuanto a la Dirección Ejecutiva Nacional, pues el RIC está a cargo de un director general del RIC. ¿Quién va a ser la persona responsable de coordinar las acciones y ejecutar las decisiones del Consejo Directivo? Es decir, pasa primero todas las decisiones por el Consejo Directivo, conformado por las 7 personas que les platicaba yo anteriormente. Y pues el director general o el director nacional del RIC pues solo procede a ejecutar esas decisiones. El director también forma parte de ese consejo directivo del RIC y lo hace en calidad de secretario, ¿sí? Que tiene voz pero no voto, es decir, todas las decisiones que se toman en el RIC van a ser tomadas únicamente por estas 7 personas. El secretario, que en este caso es el director, pues él solo
tiene derecho a participar y a promover o a formular ciertas cuestiones, pero no a emitir un voto en cuanto a las decisiones que se toman allí. Es nombrado por el Consejo Directivo a través de un proceso de convocatoria pública, ¿sí? También se establece en el reglamento de operaciones del RIC que el director ejecutivo nacional ejerce la función del registrador y esta función puede ser delegada en virtud de que dicha delegación puede establecer la estructura organizacional que considere. Esto es muy similar a lo que sucede con el Registro General de la Propiedad, por ejemplo, con el mismo RENAP, ¿sí? Que ciertamente el director ejecutivo nacional del RIC, pues materialmente le sería imposible poder venir y abarcar todas las funciones a nivel nacional. Le sería materialmente imposible y por eso esa función la puede delegar él en cuantas delegaciones regionales tenga adscritas, ¿sí? Las personas encargadas de la revisión de un proceso con el objeto de verificar la información y establecer si se ha cometido un error en las inscripciones, es decir, se hace un trabajo de campo por parte del personal del RIC, eso está a cargo de las direcciones municipales del Registro de Información Catastral y oficinas de apoyo social, que son las oficinas que les digo yo que el RIC tiene en algunas delegaciones municipales, ¿sí? Porque es necesario que ellos también realicen información de campo. Muchas gracias ahí a Eliezer Ventura por transcribirnos ahí el artículo 10 del decreto que da origen al RIC. Pues ahí pueden ustedes ver la forma en la que está conformado ese consejo directivo del RIC. ¿Sí? Muchas gracias, oye. Pues parte de la actividad de estas direcciones municipales radica en realizar un diagnóstico de propiedad de los casos que se ingresan al RIC, ¿sí? Las oficinas de apoyo social que funcionan también a cargo del RIC, pues tienen su función. Parte de lo que hacen ellos es asistir a las personas individuales o a las comunidades en la solución de sus problemas catastrales cuando así sea solicitado. Vean, tal vez aquí en nuestro departamento o aquí en Guatemala no lo veamos muy seguido el tema de conflicto, bien sea en algunos lugares, pero digamos que en los departamentos a veces eso es una situación bastante compleja y difícil de tratar, ¿sí? Han existido por ahí inclusive comunidades que históricamente han vivido enfrentados por temas de tierras, todo ese tipo de situaciones, y ese es un problema ya histórico que tienen inclusive. Entonces, parte del trabajo que hacen esas oficinas de apoyo social es eso, ¿sí? Y dar soluciones viables para todos. Robin Barán, cuéntenos, Robin. Lick, buenas noches. Referente a lo que usted está hablando, en este tema de Nahualá, el RIC o las asociaciones que están encargadas de ver ese tema no se han involucrado, no se le ha dado una razón. Lick, disculpe, me surge la duda ya que estamos hablando de ese tema. Lick, disculpe. Bien, de hecho se les ha dado participación. El problema es de que ahí es una cuestión bastante histórica el problema que tienen estas comunidades y la situación es de que no han podido llegar como que a un acuerdo común entre ambas, ¿sí? Pero sí se les ha dado intervención, sobre todo porque el problema principal ahí me parece que es por un tema de colindancias o de tierras en el cual no se han puesto de acuerdo por muchos años inclusive. Luis González, cuéntenos. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Perdone que todavía estoy en el ámbito laboral, pero no quería compartirles algo breve sobre el caso de Nahualá. Ajá, cuéntenos. Yo tengo la experiencia de poder trabajar con asociaciones de iglesias evangélicas, cristianas, y nosotros las inscribimos en el Repejo. Y en una ocasión, pues me tocó que inscribir una de Suchitepeques, pero la mayoría de pastores o de iglesias que estaban asociadas estaban en Nahualá del Sur, que es Nahualá Caliente, por decirle así, ellos así lo determinaron, y Nahualá Norte, que es la parte fría de Nahualá, que es donde está el conflicto. Entonces ellos me indicaban de que prácticamente las negociaciones ya se habían dado. El problema es de que como de parte de Escahuatán
las personas iban comprando terrenos de Nagualá. Entonces ellos querían que al mismo tiempo que el terreno fuera adquirido por ellos, también ellos querían que esa parte se volviera Santa Catarina Escahuatán. Entonces, esos eran los conflictos que habían entre las tierras, ¿verdad? Porque si bien ya hay división territorial de parte de las entidades, pero ellos quieren venir y si le compran a una parte de Nagualá, ellos quieren que se les asigne como Santa Catarina. Entonces, ahí es donde está ya no es problema institucional, sino que es problema de ellos mismos, ¿verdad? Pues ahí es el punto de discordia, digamos, en donde no había un acuerdo por parte de ellos. Sí, muchas gracias, oye, por ponernos ahí al tanto de esa situación, porque vean, es algo que ha pasado ya durante bastante tiempo. En los últimos años, creo que en los últimos meses se ha agravado un poco más esa situación. Sobre todo porque para nosotros o para los que estamos acá en la capital, pues pareciera que lo que hay allí es una ausencia total de Estado, ¿verdad? Que nadie puede poner orden y nadie le puede poner fin a esa situación. ¿Sí? Sin embargo, pues sí han habido una intervención estatal y sí han habido intervención gubernamental en ese conflicto. Sin embargo, creo que ha ido, tal como lo comentaba por allá, el problema va más por otro lado, ¿sí? Pero parte precisamente de las oficinas de apoyo social que tiene el RIC es precisamente facilitar ese tipo de situaciones. Facilitar ese tipo de situaciones, ¿sí? Solo permítanme un segundito, ¿sí? Ya estoy por acá. Pues les decía que es parte de la función de apoyo social que tiene en algunas comunidades, en algunas municipalidades, por supuesto porque no todas van a encontrarse oficinas del RIC, ¿sí? El régimen, en cuanto al régimen económico, pues obviamente, al igual que todos los registros, tienen ciertos servicios que ellos prestan, pero es un servicio por el cual hay que pagar, ¿sí? En el año 2010, en el diario oficial, pues, fue publicado el reglamento o arancel del registro de información catastral, pues se ha venido aprobando ciertas modificaciones en cuanto a los servicios que han venido prestando. Estas modificaciones en cuanto al establecimiento de cuánto se va a cobrar por X o Y servicio, pues se debe es el consejo directivo el que lo va actualizando, ¿sí? La normativa general que vamos a encontrar o que va a ser aplicable para el registro de información catastral, pues está regulado en su ley especial, ¿sí? Así como en el decreto 41-2010. También está hay un acuerdo gubernativo que es el 162-2009 que contiene el reglamento de la ley de registro de información catastral, que estos son cuestiones o son datos meramente referenciales, ¿sí? Los hechos, qué actos o qué contratos están sujetos a poder inscribirse en este registro de información catastral. Bueno, pues se efectúan inscripciones registrales que estén relacionadas con información gráfica y descriptiva de los predios, especialmente aquella derivada del mantenimiento catastral, de acuerdo a las coordenadas Guatemala Transversal Mercatore GTM, ¿sí? Que son cuestiones geoposicionales. Desmembraciones efectuadas en los predios inicialmente inscritos, el área desmembrada de cada fracción y el código de clasificación catastral del predio formado por la desmembración. ¿Sí? Anotaciones relacionadas con las inscripciones asentadas, generalmente referidas a aprobaciones de planos, impugnaciones a cualquier inscripción que se efectúe, y también se pueden inscribir allí cancelaciones de inscripciones y anotaciones que ya estén debidamente operadas, ¿sí? Digamos que esto es el equivalente a Registro General de la Propiedad,
Solo que acá lo que se verifica no son tanto documentos, sino que ver que lo físico efectivamente coincida con lo documental, que por cierto no siempre se da. A veces es necesario realizar ciertos trámites de rectificación de área porque resulta que en las escrituras o en el registro de la propiedad me aparece que mi terreno tiene un total de 100 metros cuadrados, ¿sí? Pero al momento de sacar o realizar un plano catastral resulta que el mismo tiene 80 metros cuadrados y hay 20 metros ahí de más que están documentalmente, sí que es necesario rectificar. Obviamente para eso existen los trámites correspondientes a los cuales las personas se pueden abocar para dar una solución a esa situación. ¿Sí? Luis González, no sé si tenía usted otra duda o dejó levantada la mano. Me parece que la tiene levantada. Si no, continúa. Pues les decía que a veces suceden este tipo de situaciones, o que inclusive a veces opera la inversa. Físicamente el terreno, por ejemplo, el plano a la hora de que usted realiza un plano catastral, resulta que tiene 100 metros cuadrados, pero documentalmente indica que a usted le vendieron 200 o 120, para no ponerlo tan dramático. 120 metros cuadrados. Entonces hay 20 metros cuadrados ahí que hay que ver qué sucedió con eso. Si existe tal vez a lo mejor una servidumbre de paso que pudiera haberse constituido de forma legal, pero son cuestiones que se deben de verificar, ¿sí? Y básicamente, por ejemplo, cuando se hace una desmembración de una finca matriz, efectivamente, tal y como lo dice allí, es necesario realizar un plano primero de la totalidad de la finca matriz, para que veamos cómo está en su totalidad la finca, en su conservación. Después hay un segundo plano que es únicamente de la parte o de la fracción que se va a desmembrar. Y hay un tercer plano que es cómo queda ya la finca matriz sin esa parte que se retiró, que se fraccionó, porque eso va a pasar a formar una finca nueva, un folio nuevo, ¿sí? En cuanto a la aplicación de los principios registrales que podemos encontrar en el registro de información catastral, pues atendiendo a que es un registro bastante especial, porque como les digo, aquí son más aspectos de mapas o de planos catastrales que de registros propiamente dichos, ¿sí? Pues básicamente de los requisitos o de los principios que vamos a encontrar acá son, primero, principio de especialidad, ¿sí? Por ser un registro bastante particular, ¿sí? Pero también vamos a encontrar dentro del actuar o dentro de las funciones que realiza el RIC, lo que es el principio de legalidad, el principio de prioridad, de prelación y de tracto sucesivo, atendiendo a que realizan ellos una calificación rigurosa de los documentos o de los planos que ingresan con ellos, que no es nada más de que se lleve un plano al RIC y ya se lo vayan a inscribir, sino que ellos realizan mucha investigación de campo, ¿sí? Para verificar que efectivamente coincide o es real esa situación. Ya que además del examen jurídico se realizan inspecciones de campo, como les digo, ¿sí? Los documentos se operan atendiendo a la fecha en la que las que se van presentando los expedientes, uno a continuación de otro, y se efectúan los asientos registrales relacionados con un mismo predio, ¿sí? Por eso es que vemos allí en ese tipo de actuaciones que realiza el registro esos principios, el de tracto sucesivo, ¿sí? Y el de prelación. Conforme van ingresando, se van ordenando y así se van a ir haciendo las distintas operaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto a esto del RIC? Si no, vamos a continuar, todavía quedan por ahí 5 minutos más, solo para que hagamos una pequeña introducción. El siguiente registro del cual vamos a platicar un poco es el registro mercantil, ¿sí? El registro mercantil de la República de Guatemala, pues
Es un registro que fue creado con la promulgación o mediante la promulgación del Código de Comercio. El Código de Comercio lo encuentra usted regulado en el Decreto Ley 2-70 del Congreso de la República y el mismo entró en vigencia el 28 de enero de 1970. Entonces, con el Código de Comercio, con la vigencia de ese Código de Comercio, nació también el registro mercantil. Adicional a ello, pues en 1971 se aprobó un acuerdo que es el Acuerdo Gubernativo 30-71, que es el que contiene el reglamento del Código de Comercio, el reglamento del registro, el cual pues básicamente lo que ese reglamento tiene es desarrollar de mejor forma las funciones del registro mercantil. Ese es el origen, ¿sí? En la época colonial, digamos, existía una recopilación de las leyes de India sobre las leyes de Castilla, en las cuales se regulaba ya ciertas cuestiones de índole comercial, sobre todo porque existía mucho tráfico comercial con lo que era el Consulado de México. Pues estas leyes que eran de origen español, pues lo que regían básicamente era el comercio entre la ciudad de Guatemala y el Consulado de México. Y lo que la idea era resolver ciertas controversias que pudieran surgir de esas relaciones comerciales que se venían dando, ¿sí? Luego, pues, se decide que por parte de la ciudad de Guatemala, a través de una Real Cédula del 11 de diciembre de 1973, se creó un consulado de comercio de Guatemala, que es un antecedente también a lo que es el Código de Comercio, en la cual pues se intentaron regular también ciertas cuestiones que ya en el comercio de aquella época se venían dando, ¿sí? Y así se vino dando esta situación hasta que se creó lo que es el Registro Mercantil de la República, que como bien les indicaba, nació junto con la regularización o la creación del acuerdo del decreto legislativo que dio vida al Código de Comercio. ¿Cómo está estructurado orgánica y funcionalmente este registro mercantil? Está dirigido por el Registrador Mercantil General de la República, quien, dicho sea de paso, pues debe ser abogado y notario, colegiado activo y tener por lo menos 5 años en el ejercicio profesional de la carrera, ¿sí? Debe ser una persona honorable y con experiencia en el ramo, que estas ya son cuestiones bastante subjetivas, ¿sí? Bastante subjetivas, pero es parte de... Pues al igual que los anteriores registros que hemos venido viendo, pues materialmente a él le sería imposible poder atender todas las situaciones que se tramitan y que se registran en el registro mercantil, valga la redundancia, y pues se puede apoyar en auxiliares, y eso se encuentra regulado también en el Código de Comercio. Sí, la figura de los registradores auxiliares, del registrador suplente y del secretario general, aparte de todo el personal operativo y de servicios del área financiera, los delegados departamentales, de archivos de mensajería y todo lo demás personal administrativo para el correcto desarrollo de sus funciones. En cuanto a su régimen económico, pues vamos a encontrar que el registro mercantil es uno de los registros que produce también sus propios ingresos. Sin embargo, por estar directamente adscrito al Ministerio de Economía, tiene una partida presupuestaria ya designada dentro de este ministerio, ¿sí? Ya que todos los ingresos que se perciben o todo lo que uno paga en el registro mercantil por los trámites que realiza, no es que se queden directamente en el registro, sino que eso pasan al fondo común del Ministerio de Economía, y es posteriormente el Ministerio de Economía quien le asigna cierta cantidad de presupuesto anual, ¿sí? Han existido ciertas modificaciones a los diferentes aranceles que han existido ahí en el registro mercantil, que el arancel no es más que el listado de precios que ellos cobran por cada uno de los trámites que uno realiza allí. Sin embargo, pues el arancel fija un monto máximo de 25,000 quetzales, que es para la inscripción de una sociedad,
Y esto va a depender mucho del monto del capital que vaya a ser autorizado. Así que estas ya son cuestiones meramente notariales, y que en base a eso es que se cobra un arancel para la inscripción de una sociedad. La mayoría de servicios, y este es de los registros, pienso yo, que ha avanzado más en cuanto al tema de inversión en tecnología, porque muchos de los servicios que presta el registro mercantil ya se pueden realizar en línea y se manejan a través de lo que es la presentación de documentos en línea con firma electrónica. Las inscripciones de sociedades, modificaciones de sociedades, inscripción de representantes legales, cancelación de representantes legales, todo este tipo de situaciones, inscripciones de empresas y todo eso, usted lo puede realizar en línea, y lo cual viene a ayudar mucho porque lo hace bastante fácil y bastante práctico. Si tomamos en consideración pues que no tiene usted que viajar hacia una sede del registro mercantil y hacer la cola respectiva. Entonces eso ha ayudado bastante. Han cambiado por allí un par de veces de plataforma en la cual se trabaja. Sin embargo, creo que es de los registros que trabajan la mayoría de esos servicios en línea y ha sido bastante eficiente. ¿Sí? Vean, vamos a hacer una situación. Les voy a compartir la presentación de hoy a través de Cindy. Y ya son más de las 8, vamos a dejar por acá vamos a dejar aquí por hoy. Les recuerdo que el día lunes pues no nos vamos a conectar, ¿sí? Porque hay una situación allí, y ya desde el inicio de este curso nos lo había manifestado el control académico, de que el lunes 26 no van a haber clases, ¿sí? Por el tema de las elecciones. Entonces nos vamos a conectar nuevamente por acá el día martes en el horario acostumbrado. Yo ahorita les voy a enviar la presentación. Cindy me va a hacer la campaña ahí de compartírselo, y vamos a continuar el día martes con lo que es el registro mercantil y otro registro que vamos a ir viendo por allí para ir finalizando ya nuestro curso, ¿sí? Les recuerdo nuevamente que las personas que no llegan a una zona mínima tienen una tarea asignada y que es necesario presentarla y remitirla a mi correo el lunes antes de la medianoche, ¿sí? Por ahí les compartieron la presentación en donde pueden ver mi dirección de correo. Les agradezco el favor de su atención, sobre todo la comprensión con mi persona, porque sé que no me he conectado en el horario puntual y les pido una disculpa por eso. Hoy fue por una cuestión meramente técnica, que a veces me atropella bastante la tecnología, que no lo crean, pero espero el día martes poder verlos y espero que tengan un excelente fin de semana y que logren descansar un poco. ¿Sí? Nos vemos entonces el día martes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, Feliz Lick. noche, Feliz noche, licenciado. Salir a licenciado. votar.